El cielo estaba gris el día que volví a aquel porche, no gris de tormenta, solo opaco, denso, como si el mundo supiera lo que estaba a punto de pasar y hubiera decidido no hacer espectáculo. Llevaba la escritura en una mano, las llaves en la otra, y la casa, la misma que una vez me cerró sus puertas, seguía ahí, en silencio, sin cambios. Algunas grietas más en la pintura, un buzón oxidado que no había recibido atención en años, pero seguía siendo el mismo lugar, la misma puerta frente a la que estuve con 17 años, la maleta a mis pies, mientras mi padrastro me miraba como si fuera algo que pensaba desechar. «Tú no eres mi hija de verdad», dijo, así, sin más, como si fuera un hecho, como si eso lo explicara todo, sin rabia en la voz, tampoco vergüenza, solo una frialdad distante la que se reserva para sacar la basura. Recuerdo el silencio después, más que las propias palabras. Mi madre estaba detrás de él, con los brazos cruzados y la boca en una línea recta. No lo dijo ella, pero tampoco lo detuvo. La puerta mosquitera chirrió al cerrarse detrás de mí. Eché una última mirada. Las paredes que me vieron crecer, la escalera por la que me deslizaba en las mañanas de Navidad, la mesa de la cocina donde aprendí a cuadrar una libreta de ahorros. Y me marché, sin coche, sin plan. Solo una bolsa a medio hacer, un billete de 20 en el bolsillo trasero y un corazón que ya había aprendido a no esperar nada. 10 años después, estaba de nuevo en el mismo sitio, solo que ahora la escritura estaba a mi nombre. Él todavía no lo sabía, no oficialmente. No lo había anunciado, ni presumido, ni publicado nada, ni hecho escándalo. No iba conmigo. Solo esperé, en silencio, con mesura, paciencia, porque algunas victorias no se celebran, se equilibran, y llevaba una década esperando que este momento cerrara el círculo. La casa que me rechazó ahora me pertenecía, y no estaba allí para hacer ruido. Estaba allí para girar la llave. Antes creía que el silencio era sinónimo de seguridad. Cuando era niña, el silencio significaba que la casa estaba en calma, sin gritos, sin portazos, solo pasos suaves y el murmullo bajo de la tele en el salón. Pero con el tiempo aprendí que el silencio también puede cortar, como un cuchillo, sobre todo en manos de un hombre que nunca quiso que estuvieras allí. Mi madre se casó con él cuando yo tenía 8 años. Recuerdo la boda, pequeña, en el juzgado, ella con un vestido azul celeste que se ajustaba demasiado en la cintura y que no paraba de acomodar. Él apenas sonrió. Dijo que no era de muchas fotos. Recuerdo que olía a menta y loción de afeitar y que su apretón de manos la primera vez que nos conocimos se sintió más como un contrato que como una bienvenida. Nunca me pegó, nunca levantó la voz. Eso habría sido demasiado fácil de explicar. Lo suyo era más sutil, más cruel. Se olvidó de mi cumpleaños el primer año. Dijo que pensaba que mi madre se estaba encargando. Olvidó traerme un recuerdo de sus escapadas de fin de semana. Le regaló a su sobrina el regalo grande de Navidad, aunque teníamos la misma edad. Dijo que simplemente fue lo que encontró, pequeñas cosas, tan pequeñas que una casi se siente mezquina por notarlas, pero los niños se dan cuenta. Estaba en la forma en que me presentaba a sus amigos. Esta es la hija de ella, nunca nuestra hija, nunca mía. Solía quedarme de pie en lo alto de las escaleras, escuchando, esperando que dijera mi nombre con el mismo tono con que decía el de su hijo, como si perteneciera a alguien importante. Nunca lo hizo. Cuando cumplí 12, le pregunté si podía llamarle papá, solo una vez. No intentaba forzar nada, solo pensé que, después de 4 años, quizá habíamos dado un paso. Me miró como si me hubiera pasado de la raya.
Ya tienes un padre, dijo, en algún sitio. Fue la primera vez que sentí algo parecido a la vergüenza por quien era, por lo que me faltaba. Mi padre biológico se había marchado antes de que yo pudiera recordarlo. Lo único que tenía era este hombre que compartía hipoteca con mi madre y un apellido que nunca me habían dado. Y cada día dejaba claro, yo era una invitada, una carga, una sombra que no había pedido, así que aprendí a no pedir mucho. Mantenía mi cuarto limpio, cenaba en silencio, daba las gracias incluso cuando el regalo estaba vacío. Pensaba que si me portaba lo bastante bien durante el tiempo suficiente, algo cambiaría. Pero hay personas que no se ablandan, solo esperan una excusa para echarte. Y él llevaba años esperando. Fue en primavera, justo antes de terminar el instituto, cuando todo se rompió por completo. Tenía una carta en la mano, la aceptación a una universidad pequeña en el norte. Nada llamativo, pero lo bastante importante. Venía con una beca parcial y una promesa. Si conseguía cubrir el resto, la puerta estaba abierta. Esperé la cena para contarlo. Sentada a la mesa, la servilleta en el regazo, las palabras ensayadas como un discurso. Mi madre cortaba pollo. Él estaba con su segunda cerveza, sin levantar mucho la vista. «Me han admitido», dije, «y hay una ayuda. Solo necesito ayuda con lo otro, solo para el primer semestre. Después trabajaré. Me lo montaré». Mi madre sonrió, suave y distraída. «¡Qué bien, cariño! ¿A qué es estupendo?» Él ni pestañeó, masticó, tragó. Dejó el tenedor como si ya estuviera cansado del tema. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» La habitación se enfrió. Pensé que quizá no había oído bien. «Solo quería decir que si podrías ayudar con la matrícula. Un préstamo, tal vez. Hasta que me organice». Se echó hacia atrás con los ojos fríos y serenos. ¿Por qué iba a pagar por una cría que no es mía? Mi madre no dijo nada, ni se inmutó, solo bajó la vista al plato como si esas palabras no hubieran cruzado la habitación. No podía moverme, ni hablar. Me quedé ahí sentada, sintiendo cómo el calor me subía al rostro, el corazón latiendo con fuerza, desbocado. Él se levantó, llevó el plato al fregadero, abrió el grifo. «Para eso debería haberse preocupado tu padre de verdad», añadió, como si fuera un dato, no una herida. Aquella noche hice la maleta en silencio. No todo, solo lo necesario. Una bolsa de viaje, algo de ropa, unos cuadernos, la carta de aceptación, doblada 2 veces, metida en el bolsillo lateral como un salvavidas. Mi madre llamó a la puerta una vez, mientras cerraba la cremallera. No dijo que no estuviera de acuerdo, no ofreció ayuda. Solo dijo, «No tienes por qué hacerlo ahora». La miré, de verdad, y comprendí que no iba a luchar por mí. Nunca lo había hecho. Me fui antes del amanecer, sin gritos, sin lágrimas, solo una salida silenciosa, como la de un inquilino que se marcha antes de tiempo. No tenía a dónde ir en realidad, ningún trabajo esperándome, nada de dinero salvo unos billetes sueltos y algo de calderilla, pero tenía otra cosa, determinación, una claridad que nace en los huesos cuando por fin dejas de esperar que alguien te elija. Él lo dejó claro, no era su hija, y ahora tampoco era su problema. Pasé mi primera noche en el asiento trasero del coche de una amiga. Fue lo bastante generosa como para ofrecérmelo. Me dijo que dejaría la ventanilla de atrás un poco bajada y una manta en el maletero. Le di las gracias más veces de las necesarias. No hizo preguntas, solo me dio las llaves y dijo, «Llámame si necesitas algo». No lo hice. Aquel coche era viejo, de esos con los asientos de cuero gastados y una radio tosuda que zumbaba incluso apagada. Me acurruqué sobre mí misma y escuché ese zumbido tenue hasta que el sueño llegó a ráfagas. Por la mañana tenía las piernas entumecidas y la garganta seca.
Caminé un par de manzanas hasta una biblioteca pública solo para lavarme la cara y cepillarme los dientes en el baño. El espejo estaba rajado, la luz de arriba parpadeaba, me vi como a una desconocida. Nadie te avisa de lo rápido que la dignidad se vuelve un lujo. Cuando no tienes dónde estar, cada pequeña tarea se convierte en un cálculo. ¿Dónde cambiarte? ¿Dónde cargar el móvil? ¿Dónde parecer que aún formas parte de algo? Comía lo que salía barato, sopa instantánea, patatas del menú euro, barritas del estanco de la gasolinera. Contaba las monedas antes de cada compra. Cada euro que salía del bolsillo se sentía como si pudiera ser el último. No era dramático, era solo sobrevivir. En silencio invisible, día a día, le decía a la gente que estaba entre sitios. Dejaba que creyeran que tenía un plan. La verdad era que solo intentaba llegar a la semana siguiente sin romperme. Con el tiempo, encontré una habitación en alquiler en el sótano de una señora, un colchón en el suelo sin ventanas, humedad en las esquinas. Pero tenía cerradura. Y después de noches en coches prestados y cafeterías 24 horas, esa cerradura me supo a oro. El alquiler era barato, pero no tanto como para vivir solo de esperanza. Así que trabajé lo que saliera. De camarera en un bar con el suelo pegajoso y turnos de madrugada, reponiendo estanterías en una tienda de barrio, de canguro los fines de semana para una mujer que nunca aprendió mi nombre. Vivía en la extenuación. Cada mañana era una negociación con mi cuerpo, un poco más, solo un poco más. Pero seguía adelante, porque no había otra opción. Nadie iba a venir a rescatarme, ni mi madre, ni el hombre que me echó, ni el padre que desapareció antes de que pudiera recordarlo. Solo me tenía a mí y la promesa silenciosa que hice el día que salí de aquella casa. Esto no iba a ser el final de mi historia. Algunas noches me quedaba despierta mirando el techo, siguiendo con la vista las grietas del yeso y susurrando lo mismo una y otra vez. Sigo aquí, no sé cuándo esas. Palabras se convirtieron en fuerza, pero con el tiempo dejaron de sonar a supervivencia y empezaron a sentirse como el principio de algo más grande. Por aquel entonces no llevaba calendario. Los días no necesitaban nombre. Eran solo bloques de tiempo, horas por llenar, comidas por saltarse, turnos por perseguir. Me despertaba antes del amanecer, me acostaba bien pasada la medianoche y en algún punto entre ambos ganaba lo justo para seguir respirando. Mi vida se convirtió en un desfile de uniformes. Delantal negro para el bar, polo para la tienda de todo a €1, zapatillas gastadas para los trabajos de niñera. Los guardaba doblados en el maletero del coche, me cambiaba en baños públicos y usaba desodorante como si fuera una armadura. Nadie preguntaba cómo estaba. Eso era un regalo. En el bar aprendí a mantener el café caliente y a hacer que los clientes no se quedaran demasiado. Aprendí que la gente deja más propina si sonríes como si sus problemas importaran. Aprendí a reconocer la soledad en quienes alargan la segunda taza, pero, sobre todo, aprendí a desaparecer en la utilidad. En la tienda memorizaba dónde iba cada cosa, los códigos de barras, reponía papel higiénico y clasificaba chucherías caducadas sin pensar. Era anestesiante y eso ayudaba. Mi cuerpo se movía, mi mente callaba. Con eso bastaba. Lo de cuidar niños era lo más extraño. Pasaba horas viendo dibujos que no entendía, respondiendo preguntas de críos que no sabía cómo explicar, leyendo cuentos con voces que no sabía que tenía. Los niños eran ruidosos, caóticos, pero les caía bien. Confiaban en mí.
A veces alguno me cogía la mano sin avisar. Eso hacía que el silencio dentro de mí fuera un poco menos amplio. Trabajé así durante meses, sin descansos, sin caprichos. Cada euro estaba contado. Guardaba los tickets en una caja de zapatos bajo la cama, apuntaba cada propina en una libreta con letra temblorosa. Alquiler, comida, bono de transporte, todo lo que sobraba iba a un bote escondido tras una pila de libros. Primero monedas, luego billetes pequeños, doblados con fuerza. Ese bote era más que dinero. Era prueba de que todavía tenía rumbo. Algunas noches lo contaba antes de dormir, no porque lo necesitara, sino porque me gustaba el sonido, el roce suave del papel, el tintinear del cambio. Sonaba a movimiento, a algo, lo que fuera que avanzaba. No hablaba mucho con nadie, solo sonreía cuando tocaba, asentía con educación. No estaba enfadada, estaba concentrada. Y la concentración no deja sitio para la rabia. Dicen que el tiempo vuela cuando estás ocupado, pero no es verdad. El tiempo se ralentiza cuando estás agotado. Se estira como un pasillo interminable que tienes que cruzar con los ojos vendados, pero yo seguía caminando, paso a paso, turno a turno, euro a euro. Y aunque a veces sentía que el mundo estaba diseñado para olvidarme, me aferraba a un solo pensamiento, guardado entre cada billete que apartaba. Un día volveré siendo otra, y nadie lo verá venir. Lo primero que hice cuando por fin encontré un ritmo fue borrar sus números, sin aviso, sin mensaje final. Solo un gesto limpio, un deslizamiento del dedo, y fuera del móvil como si nunca hubieran existido. Mi madre, él, ambos borrados en cuestión de segundos. No era por rabia, era por supervivencia. Cada vez que veía sus nombres en la pantalla, aunque no llamaran, algo se activaba. Una punzada sorda, un hueco que pedía respuestas que sabía que nunca llegarían. Así que corté el lazo, en silencio, de forma definitiva. El silencio que vino después fue más ruidoso de lo que esperaba. Al principio revisaba el correo, no porque tuviera esperanza de que me escribieran, solo para confirmar que no lo habían hecho. Cada día vacío era una respuesta en sí mismo. No se preguntaban dónde estaba, no querían saber si había comido, no perdían el sueño. A mí me habían echado, pero de algún modo también era yo la que había sido borrada. Bien. Dejé de mirar con el tiempo, de imaginar las conversaciones que no estaban teniendo sobre mí. Dejé que el silencio se estirara hasta que ya no doliera, hasta que dejara de sentirse como un castigo. Me centré en el ahora, alquiler pagado a tiempo, zapatillas sin agujeros, suficiente comida en la nevera como para poder elegir qué comer en vez de conformarme con lo que quedaba. Ese tipo de lujo todavía se sentía raro, como algo prestado. Volví a salir a caminar, solo unas calles al principio, luego más lejos. Vagaba por barrios donde las casas parecían sacadas de una revista. Setos bien recortados, campanillas en los porches, buzones con nombres pintados a mano. Me preguntaba qué se sentiría llegar a casa y saber que te estaban esperando. No me permitía envidiarlo, solo tomaba nota mental. Observaba el tipo de vida que quería construir. A veces veía chicas de mi edad paseando al perro, tomando café, riendo con el móvil en la mano, y entonces de vez en cuando una pregunta asomaba: ¿por qué ellas y no yo? Pero luego recordaba: ellas no se habían marchado de una casa que las hacía sentir como un estorbo. No habían trabajado turnos de 16 horas solo para no desaparecer. Yo sí. Y cada día que seguía adelante ponía más distancia entre mí y aquella chica que se quedó en el porche con una mochila y el corazón hecho trizas. Mi madre no llamó, ni en fiestas, ni por mi cumpleaños, ni siquiera cuando vi en una esquela online que había fallecido alguien de nuestra antigua parroquia.
Su silencio se convirtió en una verdad más. Eligió a él. Y ahora yo me estaba eligiendo a mí. Esa decisión no vino con fuegos artificiales, vino con aire, con quietud, con la certeza serena de que podía vivir toda una vida sin volver a oír su voz. Y si pensaban que volvería arrastrándome, mendigando migajas de afecto, es que nunca me conocieron en absoluto. La beca llegó un jueves, una carta mecanografiada, firmada al final con tinta apenas corrida, lo justo para parecer real. Me quedé en el aparcamiento de correos leyéndola 3 veces antes de permitirme creerlo. Matrícula completa, pequeña ayuda mensual, un nuevo comienzo envuelto en lenguaje oficial y sellado con aprobación. No lloré. Solo me senté en el bordillo, la carta en el regazo, el viento levantando una esquina del sobre como si intentara llevárselo. Por primera vez en años, el horizonte se abría lo suficiente como para contenerme. La universidad estaba a 2 comunidades autónomas de distancia, una ciudad en la que nunca había estado, donde nadie conocía mi nombre ni todo lo que había pasado. Metí todo lo que poseía en 2 maletas, el resto lo tiré y subí a un autobús que olía a cuero viejo y café. 12 horas después, bajé en un lugar que no olía a supervivencia, olía a oportunidad. Las clases fueron difíciles al principio. Hacía años que no pisaba un entorno académico de verdad, pero el esfuerzo no se olvida. Me sentaba en primera fila, hacía preguntas, tomaba apuntes como si la vida me fuera en ello, porque, en cierto modo, así era. No estaba allí por la experiencia, estaba para construir algo que durara. Durante los veranos y entre cuatrimestres, cogía trabajos sueltos, organización de eventos, apoyo administrativo, contratos temporales, cualquier cosa que pagara y me enseñara algo útil. Aprendí a hacer facturas, a negociar sin titubear, a hablar como alguien que pertenece en la sala. En mi último año ya tenía clientes que me recomendaban sin dudar. El boca a boca hizo su trabajo. Mi nombre empezó a aparecer en bandejas de entrada a las que yo no había escrito. Cuando me gradué no busqué trabajo. Lo creé. Un pequeño negocio de consultoría independiente. Solo yo, un portátil y un logotipo que diseñé una noche cualquiera, con un programa gratuito y demasiada cafeína. Pero fue creciendo, poco a poco, en silencio. Los clientes volvían, los presupuestos subían. Presenté los papeles, abrí una SCL, alquilé un apartado de correos y separé mis cuentas. Cada paso intencionado, cada decisión un ladrillo en la base. Me mantuve discreta, concentrada. Dije más veces no que sí. No buscaba aplausos, buscaba control. En 5 años pasé de dormir en el asiento trasero de un coche a firmar contratos en despachos de cristal. Y nunca lo publiqué. Nunca mandé actualizaciones a nadie de mi pasado, ni siquiera a las amistades que, aunque bien intencionadas, desaparecieron cuando mi vida pesaba demasiado. No era rencor, era disciplina. La versión antigua de mí quería demostrar que se equivocaban. La nueva no necesitaba que nadie mirara, porque el éxito cuando se forja en silencio resuena más fuerte, y el mío no había hecho más que empezar. Empezó como cualquier otro proyecto. Un cliente corporativo quería ayuda para preparar una vivienda antes de una venta importante. Nada complicado. Consultoría de presentación, análisis de costes, estudio de mercado. Lo había hecho una docena de veces. Tomé la llamada mientras hacía cola en el banco, apunté la dirección en el reverso de un recibo y no le di más vueltas. Esa noche la tecleé en el portátil. Al principio, el nombre de la calle no me dijo nada. Las fotos cargaban despacio, píxel a píxel, hasta que apareció el porche delantero. Ese porche. Me quedé mirando la pantalla, sin aliento, atrapada entre el recuerdo y la incredulidad. Ahí estaba.
Los escalones agrietados, el buzón torcido, los marcos azulados ya desvaídos. 10 años no habían cambiado mucho. Tal vez una mano de pintura nueva en las contraventanas, pero la estructura seguía igual, familiar de un modo que me erizó la piel. Volví a comprobar la dirección. Era real. La casa estaba en venta. Y no solo eso, por debajo del precio de mercado. Vendedor. Motivado. Posible ejecución hipotecaria. Volví a revisar el anuncio, esta vez más despacio, la fecha de publicación, el nombre de la agencia, la frase que decía, se escuchan todas las ofertas. Cerré la pestaña, me recosté en la silla. El aire a mi alrededor se volvió demasiado quieto. Hacía años que no pensaba en esa casa, no de verdad. Había seguido adelante, construido una vida tan alejada de aquel pasado que ya parecía ficticio. Pero ahí estaba, en el mercado, como una invitación que yo no había pedido. Lo medité durante la noche, me desperté a las 4 de la madrugada con el corazón desbocado y volví a abrir el anuncio. Mi mano flotó sobre el formulario de contacto. No se trataba de venganza, no exactamente. Se trataba de alineación, de la clase silenciosa y deliberada, un momento de cierre que no nacía del enfado, sino de la preparación. A la mañana siguiente llamé a una abogada inmobiliaria. Le dije que quería hacer una oferta de forma anónima, a través de una sociedad limitada. Le di las cifras, transferí la señal y dejé que ella gestionara todo. No se lo conté a nadie, ni a mis amigas, ni a mi asistente, ni siquiera al cliente que me dio la pista. No era secreto, era concentración. 2 semanas después, recibí la llamada. Oferta aceptada, firma programada, llaves listas para recoger. Colgué y me quedé mirando por la ventana, las luces de la ciudad parpadeando como ecos de todas aquellas noches en las que caminaba sola, susurrándome promesas sobre un futuro que parecía imposible. Ahora ese futuro llevaba escrituras, y la casa que una vez me echó era mía, no como trofeo, como declaración. No todo lo roto se queda roto. La oficina de la notaría estaba más fría de lo que esperaba. Tonos neutros, recepcionista de voz suave, un montón de documentos ya preparados cuando llegué, cada uno marcado con pestañas de colores. No me inmuté. Simplemente me senté, bolígrafo en mano, y firmé cada página con precisión silenciosa. La sociedad limitada mantenía mi nombre fuera del registro, una barrera de profesionalidad, sin espacio para sentimientos, solo cifras, lenguaje legal y una transacción que marcaba el final de una época y el comienzo de algo completamente mío. Cuando terminamos, el agente deslizó un sobre de cartón por la mesa. Dentro estaban las llaves, 2, de latón y sencillas, y una copia de la escritura firmada. Todo listo, dijo, como si fuera cualquier otra compraventa, como si no acabara de recuperar el mismo suelo del que una vez me obligaron a irme. Asentí, le di las gracias y salí al sol. El sobre pesaba más de lo que debería, no por el peso físico, sino por la memoria. No lo abrí de nuevo, solo lo sostuve sobre el regazo durante el trayecto, con los dedos rodeando sus bordes. La casa estaba vacía cuando llegué, deshabitada, con eco. Me quedé un momento en el porche antes de abrir la puerta. El mismo crujido, la misma bisagra que se atascaba. Entré despacio, cada paso suave sobre unos suelos desgastados que aún recordaban demasiado. El salón era más pequeño de lo que recordaba. La cocina seguía oliendo levemente a madera vieja y polvo. Las paredes estaban desnudas, pero no en silencio. Susurraban discusiones pasadas, cenas calladas, noches en las que contaba los minutos hasta el amanecer. Recorrí cada habitación con pasos medidos, no por evitar el ruido, sino por absorberlo todo.
El dormitorio del fondo aún tenía el contorno desvaído de donde estuvo mi cama, una leve decoloración en la moqueta, una marca que nunca noté antes con forma de algo apoyado en la pared, quizás un póster o una estantería. Me agaché y pasé los dedos por encima, una década de distancia, y aún así, este lugar me reconocía, pero esta vez no me poseía. Recorrí cada pasillo, encendí cada luz, abrí cada ventana. El aire estaba viciado, pero se iría. Podía sentirlo. Había algo distinto en la forma en que la luz caía ahora sobre las tablas del suelo. Ese día no hice planes, ninguna reforma inmediata, ningún cambio dramático. Solo me quedé en lo que solía ser su cocina, dejé el sobre la encimera y abrí la ventana que está justo encima del fregadero. Dejé que entrara la brisa, dejé que la casa volviera a respirar y con ella respiré yo también, porque no acababa de comprar una casa, había reescrito la historia. Y esta vez yo tenía el bolígrafo en la mano. Volví a la mañana siguiente sola, sin albañiles, sin portapapeles, sin cinta métrica, solo yo y las llaves en el bolsillo, aún tibias por el calor de mi mano. No llevé cámara, no quería documentar nada, solo necesitaba sentir el espacio sin que nadie más mirara. El suelo crujía en los mismos sitios de siempre. El segundo escalón de la escalera seguía quejándose al pisarlo, ese sonido que antes significaba que alguien venía a ver cómo estaba, o más a menudo, recordarme lo que había hecho mal. Esta vez apoyé el pie con intención, lo dejé crujir, que recordara que ya no era una niña. Me moví despacio, de habitación en habitación. El salón estaba vacío, solo sombras donde antes hubo muebles. Me imaginé el viejo sillón reclinable, la televisión mal colocada, la mesa de centro con una pata rota que nadie reparó jamás. Todavía podía verlo allí, con los pies en alto, el mando en la mano, hablándole a las noticias como si le debieran algo. Dejé que esa imagen viniera y luego la dejé ir. La cocina estaba más limpia de lo que esperaba. Vacía pero limpia, como si alguien hubiera recogido el desorden sin frotar de verdad la historia. Abrí cajones, pasé la mano por la encimera, encontré una marca tenue junto al fregadero, una que recordaba haber hecho con un abrelatas la noche que aprendí a cocinar mi propia cena. El dormitorio que antes era mío me dejó paralizada. Parecía más pequeño ahora, o tal vez yo había crecido de formas que una cinta métrica no podía medir. La puerta del armario seguía atascándose a mitad del raíl. La ventana aún daba al muro del vecino. Entré despacio, absorbiendo los ecos. No había fantasmas, solo polvo, pero el silencio era distinto ahora. No pesaba, no cortaba, era mío. Me quedé de pie en el centro de la habitación, dejando que el peso de la memoria se asentara y luego se disolviera. La chica que solía llorar aquí hasta dormirse ya no estaba. En su lugar estaba alguien que había sobrevivido la tormenta y había vuelto, no para revivirla, sino para reclamarla, no por nostalgia, por soberanía. Saqué de mi bolso una libreta en blanco y la dejé con cuidado en el suelo. Sin mensaje, sin ritual, solo una señal, una forma de decirme a mí misma que este espacio ya no me retenía. Esta habitación sería otra cosa, no restaurada, reescrita. Cerré la puerta al salir y bajé de nuevo las escaleras, sin fotos, sin publicaciones, solo propiedad silenciosa, porque el poder de verdad no necesita aplausos, solo necesita una llave. Ocurrió la semana siguiente, a primera hora de la tarde, un cielo tan azul que casi parecía de mentira. Estaba en la habitación delantera de arriba, arrancando papel pintado, cuando lo oí el golpe. No fue frenético, ni suave, solo 3 toques firmes. Me quedé inmóvil,
No por miedo, sino por reconocimiento. Hay instintos que nunca desaparecen. Me limpié las manos en los vaqueros y me dirigí hacia lo alto de las escaleras, el corazón tranquilo, los pasos lentos. Desde la ventana pude ver la parte superior de su cabeza, el mismo pelo encanecido, la misma postura, una mano en el bolsillo, la otra sujetando algo que desde ese ángulo no alcanzaba a ver. No dije nada, solo abrí la puerta. Su cara no me reconoció al principio. Tenía la vista fija en algún punto detrás de mí, como si buscara a otra persona en la casa. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Parpadeó. Una vez, dos. Luego abrió la boca, pero no dijo nada. No llené el silencio. Lo dejé ahí, entre nosotros, denso y cargado. Le permití quedarse atrapado en su desconcierto. Miró hacia abajo, luego volvió a mirarme. ¿Es... ¿Es tuya esta casa?», preguntó, con una voz más débil de lo que recordaba. Asentí con la cabeza, una sola vez. Sus ojos se movían nerviosos, recorriendo el porche, las cerraduras nuevas, las latas de pintura visibles desde la entrada abierta. «No vi tu nombre en el anuncio», dijo despacio, como si aún intentara encajar las piezas. «No debías verlo», respondí, tranquila. Se le tensó la mandíbula. Pensé que el banco la tenía, que la estaban gestionando con inversores. No dije nada. Cambió de postura, de repente incómodo sobre la madera que antes creía suya, o que creía dominar. «Vine a por mis cosas», dijo al fin. «Solo unas herramientas en el garaje. Mi caja». Miré más allá, hacia el camino de entrada. No había camioneta. Ni cajas ni bolsas, no había traído nada para llevárselas, no se lo esperaba. Limpié el garaje, dije. Todo lo que se dejó se consideró abandonado por el antiguo propietario. Volvió a abrir la boca y a cerrarla. «¿No pensaste que volvería?», dije, sin forma de pregunta. Tragó saliva, apartó la mirada. «No fue algo personal, ya sabes. Las cosas eran complicadas en aquel entonces». «Eran simples», corregí. «Tú las hiciste simples». Por un segundo pareció que iba a discutirlo, como si estuviera reuniendo fuerzas para dar un discurso, una excusa, una nueva versión de la historia. Pero no lo hizo. Solo dio un paso atrás. Lo observé desde la puerta, aún con la mano en el pomo. No era el hombre que una vez se plantó con firmeza en esta casa. Ahora era más pequeño, o tal vez yo era la que estaba más erguida. Retrocedió otro paso, asintió una vez y se dio la vuelta. No lo seguí con la mirada por la acera. Solo cerré la puerta, suave, definitiva. Y esta vez yo era la que estaba dentro. Volvió al día siguiente. Esta vez tocó el timbre. Sacó una silla plegable del maletero de su coche y la colocó en el césped, como si estuviera acampando. Se sentó allí con los brazos cruzados, como si esperara que me uniera a él para una charla sincera. No lo hice. Lo dejé esperar. Pasaron 30 minutos antes de que saliera, con las manos limpias y el rostro neutro. Se puso de pie al verme, sacudiéndose migas de la camisa. Un envoltorio de bocadillo yacía sobre la silla detrás de él. «Pensé que tal vez podríamos hablar», dijo. Permanecí en silencio. Carraspeó. «Mira, sé que las cosas no fueron ideales en aquel entonces». Aún así, no dije nada. Probó con otro tono, algo más suave, casi ensayado. «No intentaba ser cruel. Solo hice lo que creí mejor en su momento. No eras de mi sangre y las cosas estaban tensas. Tu madre y yo veíamos las cosas de forma diferente. Ella no te detuvo», dije con calma. Asintió despacio. No lo hizo. El silencio que siguió se alargó. Movió los pies, incómodo. «No esperaba que acabaras quedándote con esta casa», admitió. «Pensé que el banco se la quedaría. No tenía el dinero para salvarla, no después de...
Se interrumpió y luego hizo un gesto vago hacia la casa. No he venido a discutir, añadió rápidamente, solo que es difícil, sabes, verla en manos de otra persona, saber lo que fue. Lo que fue, repetí. Las palabras te sonaron planas. Miró hacia sus zapatos. No todo fue malo. Levanté una ceja. Me sostuvo la mirada. Eras buena niña, siempre lo fuiste. Tranquila, lista. Solo que no supe cómo encajarte. Dejé que esa frase flotara un momento, que escuchara el eco de lo que acababa de decir. Eso no es una disculpa, dije. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Vaciló. Porque ahora es tuya. Y no pensé que lo sería. Y tal vez necesito entender cómo pasó. Crucé los brazos. Me dijiste que no era tu hija. Tomaste esa decisión. Me echaste como si fuera un trasto, como si no perteneciera. Estaba equivocado, dijo. Ahora lo veo. Eso no basta. No discutió. Nos quedamos allí, dos personas sin nada que pudiera cerrar esa distancia. Ni sangre, ni recuerdos, ni siquiera duelo. Abrió la boca una vez más, pero se detuvo. No volveré, dijo. Solo necesitaba verlo. Asentí, no como perdón, solo como reconocimiento. Plegó la silla lentamente, la devolvió al maletero. Luego se subió al coche y se fue, sin saludar, sin mirar atrás. Simplemente se fue. Me quedé en el porche un buen rato después, dejando que el silencio se asentara. No todos los finales necesitan cierre. A veces solo necesitan una puerta cerrada con llave. Llamó una vez después de eso. Número oculto. Dejé que sonara, luego llegó la carta, escrita a mano irregular, como si hubiera empezado más de una vez. Venía en un sobre blanco sencillo, sin remitente, solo mi nombre escrito al frente con letra inclinada. No la abrí de inmediato. La dejé en la encimera de la cocina durante 3 días, cerrada entre un muestrario de pintura y un recibo de la ferretería. Cada vez que pasaba me preguntaba si sería una disculpa, si intentaría reescribir la historia con palabras más suaves. La mañana del 4.º día la abrí, sin querida, sin con cariño, solo sus pensamientos dispersos y a la defensiva. Decía que estaba bajo presión en aquel entonces, que intentaba mantener la casa a flote, que nunca pidió criar a la hija de otra persona, que mi madre debería haber hecho más, que yo no se lo puse fácil y entonces, en medio de todo eso, una línea que me dejó helada. Siempre actuaste como si fueras mejor que nosotros. Ahí estaba, enterrada en un párrafo, pero lo bastante afilada como para cortar. Esa era la raíz, la verdad detrás de los años de distancia, de los rechazos silenciosos, de la indiferencia fría. No me rechazaron porque fracasé, me rechazaron porque me negué a ceder, porque no supliqué, porque no dejé que su silencio me definiera. Dejé la carta sobre la mesa y solté el aire. Eso no era arrepentimiento, era resentimiento disfrazado de nostalgia. No me veía como alguien a quien había herido, me veía como alguien que escapó. Y para personas como él, ese es el pecado mayor. No respondí. Tampoco la rompí. La guardé en una caja al fondo del armario, bajo unos documentos fiscales antiguos y un juego de llaves de repuesto, no como recuerdo, como registro, un artefacto más de quien decidió ser cuando más importaba. Esa misma semana la inmobiliaria me escribió para confirmar que el registro público del condado ya estaba actualizado. La casa figuraba a nombre de la sociedad, sin oposición, sin cargas, totalmente mía.
Esa tarde me quedé en el jardín delantero, con la manguera en la mano, regando un trozo de césped que apenas sobrevivía tras años de abandono. El sol estaba bajo, proyectando sombras largas sobre el porche. Un par de niños del barrio pasaron en bici, riendo. Les hice un gesto con la cabeza. No sabían lo que esa casa había sido. No necesitaban saberlo. Para ellos era solo otra casa más en la calle. Una mujer arreglando una vieja vivienda. Y así era exactamente como quería que fuera, porque la redención no siempre llega con fuego y estruendo. A veces es lenta, deliberada, una recuperación constante de cada rincón que te dijeron que no era tuyo. El día que vino a recoger lo último que le quedaba, llovía. Una llovizna suave y constante que volvía resbaladizo el camino de entrada y llenaba el aire con el olor espeso de tierra mojada. No había vuelto a saber de él desde la carta, pero esa mañana encontré un mensaje deslizado bajo la puerta. Decía que pasaría sobre el mediodía. Solo unas cuantas cosas, prometía. 1 o 2 cajas que había dejado en el desván. Herramientas, quizá algo de ropa vieja. Pedía 10 minutos. Le di 15. Esperé en el porche con el paraguas en la mano y las llaves en el bolsillo. Llegó puntual, con el mismo sedán oxidado, la misma chaqueta gastada que solía usar los domingos para hacer recados. No me miró al bajarse, solo asintió y fue directo a la entrada lateral. No lo seguí, solo escuché los crujidos conocidos de las tablas del suelo, el golpe amortiguado de cajas arrastradas, el murmullo bajo de un hombre moviéndose por lo que alguna vez fue su reino. Pensé que sentiría algo, rabia, triunfo, lástima, pero lo único que sentí fue distancia. 10 minutos después salió, una caja en brazos, lo bastante ligera como para llevarla sin esfuerzo. No se despidió, no pidió nada más, solo pasó a mi lado con los hombros encorvados, resbalando un poco sobre el cemento mojado. Al llegar al coche, se detuvo, la caja ya en el asiento trasero, la puerta entreabierta. Entonces se giró. «No pensé que acabarías así», dijo. No pregunté qué quería decir. Esperó, tal vez esperando una respuesta. Un gracias, una disculpa, una parte de mí que pudiera recuperar. No le di nada. Se metió en el coche y se fue. Sin claxon, sin gesto. Simplemente se fue. Lo observé hasta que las luces traseras desaparecieron entre la niebla, el sonido del motor absorbido por el murmullo constante de la lluvia. Cuando volví a entrar, la casa se sentía más ligera, no vacía, despejada. Fui de una habitación a otra despacio, limpiando pomos, barriendo polvo en montoncitos silenciosos. El desván estaba vacío ahora, cada rastro de él eliminado, cada fantasma de su presencia embalado y llevado lejos. Era la primera vez que la casa se sentía mía no solo en el papel, sino en presencia. Preparé té en la cocina, descalza sobre baldosas limpias, el leve tintinear de la cuchara contra la cerámica anclándome, sin tensión, sin expectativa, sin ruido persistente en el pecho, solo paz. Él se había ido y yo no esperaba su regreso, porque aquí no quedaba nada para él, nada que yo necesitara demostrar. La salida fue limpia, no porque él lo hiciera así, sino porque lo hice yo. Lo primero que cambié fue la puerta de entrada, no porque estuviera rota, funcionaba bien, pero tenía un sonido que recordaba demasiado bien, un clic seco al cerrarse, un chirrido al abrirse tarde por la noche. Era el sonido del miedo, del castigo, de esperar a que te dijeran que no pertenecías. Así que la medí, la quité de las bisagras yo misma, la bajé hasta la acera. La nueva era más pesada, de caoba, maciza, sin grietas, sin corrientes de aire. La mandé pintar de un azul profundo y sereno, algo tranquilo, algo firme,
Instalé yo misma el pomo y la cerradura, asegurándome de que cerrara con un sonido suave, deliberado. Esa puerta no volvería a golpearse, ni por rabia, ni por destierro. El siguiente cambio fue la habitación que antes era mía. Arranqué el papel pintado viejo, levanté la moqueta manchada, limpié cada rincón del armario hasta que dejó de oler a polvo y a arrepentimiento antiguo. Pinté las paredes de un color crema suave y llené la habitación de estanterías, de suelo a techo. Compré un sillón de segunda mano, lo tapicé en gris carbón y lo coloqué junto a la ventana. Esa habitación se convirtió en una biblioteca, no grande, no lujosa, pero tranquila, intencional, llena de todo aquello para lo que antes no tenía espacio: libros, diarios, ideas. Una habitación para pensar, para respirar, para recuperar el silencio bajo mis propios términos. Vinieron otros cambios, nuevas cortinas, nuevas lámparas. Planté lavanda junto a la puerta trasera, donde antes las malas hierbas asfixiaban el camino. Reparé los azulejos agrietados del baño. Reemplacé el espejo del pasillo, el que solía reflejar más su sombra que la mía. Cada arreglo se sentía como un suspiro, no una eliminación, una restauración. No intentaba olvidar lo que pasó en esta casa, estaba reformándola, tomando los bordes ásperos y puliéndolos hasta que fueran habitables. No apresuré el proceso. Algunos días no hacía nada más que sentarme en los escalones traseros y ver cómo cambiaba el cielo. Otros días trabajaba hasta que me dolían las manos, clavando molduras nuevas, pasando la brocha por la pared como si pudiera reescribir la memoria. Y tal vez, de algún modo, lo hacía. Cada rincón que tocaba me recordaba que había vuelto no para atormentar este lugar, sino para sanarlo, para hacerlo mío en cada una de las formas en que antes me fue negado. Y a medida que los días se alargaban, tranquilos y llenos de propósito, comprendí algo simple e inquebrantable. Ya no intentaba arreglar lo que ellos rompieron. Estaba construyendo algo que nunca antes había existido. Y lo estaba haciendo sola. No porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Enmarqué la escritura y la colgué en el pasillo, no en la entrada, no en el salón, justo ahí, en silencio, sin anuncio, donde la vería cada mañana al pasar del dormitorio a la cocina. No era para visitas, no era para lucirse, era para mí. Una sola hoja de papel, color crema, firmada y sellada. Mi nombre impreso con claridad en la parte superior, sin guiones, sin copropiedad, sin condiciones, solo mío. Me quedé frente a ella más tiempo del que pretendía aquella primera mañana. El café enfriándose en mi mano, la luz del sol filtrándose por las ventanas orientadas al este. El pasillo aún estaba a medio pintar. No había elegido el color final. Pero la escritura no necesitaba la pared perfecta para sentirse completa. Hablaba por sí sola. El mismo pasillo por el que solía escabullirme de adolescente, esquivando sus pasos, encogida bajo su desaprobación, ahora llevaba mi firma. Ese contraste no era ruidoso, era permanente. Y en su permanencia silenciosa, me recordaba quién me había convertido. Más tarde esa semana guardé los últimos papeles, los documentos de la compraventa, las facturas de la reforma, los recibos del negocio que hicieron posible la compra, y los archivé con orden en un armario, todo indexado, todo seguro. Rotulé la carpeta con sencillez. Casa, finalizado. Porque eso era lo que sentía, no un comienzo, no una recuperación, un cierre. Siempre habría ecos en las paredes, no esperaba otra cosa. Algunos pasos siempre sonarían familiares, algunos rincones siempre parpadearían con el recuerdo de la tensión. Pero ahora
Esos ecos me respondían a mí. Esa noche preparé té y recorrí la casa despacio. Suelos recién barnizados, estanterías medio llenas, un montón de cartas sin abrir sobre la mesa, ninguna exigiendo más que una mirada. En la cocina la ventana sobre el fregadero estaba abierta. Entraba la brisa moviendo la cortina. El sonido era suave, una clase de paz que no se anuncia. Miré hacia la encimera, luego al punto desgastado donde solía apoyar los codos mientras sermoneaba sobre la responsabilidad, el respeto, los roles. Él tenía sus definiciones, yo había reescrito las mías. Alcé la mano y apagué la luz. Dejé que la casa se acomodara en su quietud, sin gritos, sin portazos, solo el zumbido tranquilo de un hogar por fin en equilibrio. Y esa escritura enmarcada en la pared no era un símbolo de venganza, era prueba de resistencia, una firma que sobrevivió a cada desprecio, cada silencio, cada aquí no perteneces. Unas semanas después estaba en el jardín delantero, podando los setos pequeños que se habían descontrolado tras años de abandono, cuando una mujer que paseaba a su perro se detuvo al borde de la acera. Parecía tener unos 60, rostro amable, llevaba un jersey demasiado abrigado para el clima. Su Golden Retriever tiraba suavemente de la correa, con el hocico pegado a la hierba. ¿Nueva en el barrio?, preguntó. Levanté la vista con las tijeras de podar aún en la mano. Más o menos, sonrió. Esta casa ha estado en silencio durante años. Escuché que por fin se vendió. Hoy en día es difícil seguir el ritmo de quién viene y quién se va. Asentí con cortesía. Bueno, dijo mirando hacia el porche, quien la haya comprado seguro que hizo un buen trato. Es una casa sólida. Siempre tuvo buenos cimientos. Volví a mirar la casa, sus líneas limpias, la puerta nueva, la lavanda floreciendo junto a los escalones. La estructura no había cambiado mucho, pero ya no era el mismo lugar. Ahora es mía, dije. Ella alzó las cejas, luego sonrió de nuevo. Pues bienvenida a casa. No preguntó quién vivía aquí antes, no indagó. Solo saludó con la mano y siguió su camino por la acera, su perro trotando delante, la correa balanceándose suavemente entre ambos. La observé alejarse y luego volví al seto, recortando despacio, cada corte firme y limpio. El viento cambió trayendo el leve aroma de césped cortado y tierra húmeda. Pájaros se movían entre los árboles. Un coche pasó por la calle detrás de mí y en ese momento lo sentí. No orgullo, no reivindicación. Presencia. Ya no estaba revisitando este lugar. Ya no flotaba en el borde de una vida antigua, intentando entender su final. Estaba aquí, viviéndolo, reclamándolo no solo con propiedad, sino con presencia, con raíces. Terminé el seto, recogí los recortes y los llevé al cubo de compost junto a la verja lateral. El sol se ponía, la luz cálida inclinándose sobre el jardín. A lo lejos alguien asaba carne. El aire olía a carbón, especias y final de verano. Subí los escalones del porche, rozando con la mano las barandillas nuevas. Me detuve arriba y miré hacia la calle. Todo parecía igual, pero yo había cambiado, y tal vez esa sea la única transformación que importa. Una vecina ve a una mujer en su jardín y piensa que es nueva, y en cierto modo tiene razón, porque la chica que una vez estuvo aquí con una maleta en la mano y el corazón hecho trizas en silencio, ya no está. Lo que queda es alguien que ya no se encoge, alguien que ya no pide que la dejen entrar, porque tiene la llave. Llovió la noche en que dormí profundamente por primera vez en la casa. Una lluvia constante, empapada, sin truenos, sin viento. Solo agua contra los cristales, suave y constante, como una nana pensada solo para mí. Me acosté escuchando, con los ojos cerrados y las mantas hasta el cuello. La habitación estaba cálida.
El aire era limpio. No había pasos que crujieran tras la puerta. No había tensión escondida en los rincones. Solo silencio. No el silencio del miedo, el silencio de la paz. Había pasado años huyendo de esta casa, años definiéndome por la ausencia que había dejado atrás. Pero ahí estaba, de nuevo dentro de sus muros, sin fantasmas, sin rabia, entera. La gente cree que la venganza es ruidosa, explosiva, una confrontación final donde el villano queda humillado y el héroe se va victorioso, pero la verdadera es más suave que eso. La verdadera venganza es presentarte entera en el mismo lugar donde alguien intentó romperte. Es despertarte y mirarte al espejo sabiendo que tu reflejo ya no está moldeado por quien se fue o quien te falló. Es vivir bien, plenamente. En silencio, a la mañana siguiente preparé té y me quedé de pie junto a la ventana de la cocina. El jardín estaba húmedo, la tierra oscura y rica. Pronto plantaría algo allí, tal vez hierbas, tal vez tomates, algo que creciera bajo mi cuidado, algo con raíces. La escritura seguía en el pasillo. La pasé de camino a la puerta principal, donde el correo ya me esperaba. Solo facturas y folletos, nada urgente, nada que arrastrara el peso del pasado. Serví otra taza de té y me senté junto a la ventana, viendo al mundo seguir como siempre. Pasaban coches, ladraban perros, el cielo se despejaba. En algún lugar probablemente él aún se cuenta su versión de la historia, que hizo lo mejor que pudo, que yo era demasiado sensible, que no fue para tanto, que lo haga. Ya no necesitaba su reconocimiento para validar lo que viví. Tenía los hechos, tenía la llave y tenía esta casa, no como monumento al dolor, sino como testimonio de regreso. No gané porque volví más fuerte, más ruidosa o más exitosa. Gané porque volví sin tener nada que demostrar. Y ese es el tipo de victoria que perdura, una silenciosa, una constante, la que se construye ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, la que nadie puede arrebatar.